¿Cómo están, chicos? Bueno, el día de hoy corresponde ver el curso ya de matemática financiera con el tema ecuación-valor. ¿Y a qué nos referimos con este tema, no? Bueno, lo importante es que al finalizar esta sesión el estudiante resuelva a partir de situaciones reales ejercicios de ecuación de valor, ¿no? ¿Qué son las ecuaciones de valor? ¿Qué son las ecuaciones de valor equivalente? En las operaciones financieras y mercantiles suelen presentarse situaciones en las cuales deudores y acreedores, por convenir a sus intereses, se ponen de acuerdo para cambiar las condiciones pactadas originalmente, lo que genera nuevas relaciones contractuales. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, solicitar un préstamo con un banco en el cual yo tengo que pagar varias cuotas, ¿no? Pero llega un momento en el que yo digo, bueno, ya tengo una oportunidad de negocio y por ahí conseguí un dinero, un capital extra. Ahora decido ya no pagar el préstamo con las cuotas que me habían pactado inicialmente. No quiero pagar todo el siguiente mes, un solo pago. ¿Cuánto tendría que pagar? Entonces, ese tipo de operaciones son las que se generan con ecuaciones de valor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que adecuarnos o readecuar las condiciones, ¿sí? Las condiciones de una operación financiera, ¿no? Las condiciones originales en base a una situación actual. ¿Okay? Dice, las nuevas relaciones contractuales, como sucede, por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿No? Una refinanciación de deuda. Cuando, por ejemplo, es lo que ha pasado con esta actualidad, en el que algunas personas, por el tema del coronavirus y por ya no poder desempeñar una labor en una empresa, un negocio, y que ya no puede atender, no puede generar negocios, tuvo que refinanciar en algunos casos su deuda o reprogramar la deuda. ¿Sí? ¿Qué implica reprogramar la deuda? Reprogramar implica que tú, por ejemplo, estás al día, pero sabes que no vas a poder pagar las siguientes cuotas. Entonces lo que haces es hacer una reprogramación, ¿no? Solicitas que te hagan un cambio de la programación de los pagos, ¿sí? Un cambio de fechas, o que te den, por ejemplo, un periodo de gracia de un mes, 2 meses que no pagues y luego vuelves a pagar de manera normal. ¿Ok? ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de pues, que te den un respiro y que no generen atrasos en el sistema financiero, ¿no? Y una refinanciación, a diferencia de una reprogramación, una refinanciación tú sabes que ya no vas a poder pagar las cuotas tal cual te las estás pagando. Entonces lo que haces es, ¿sabes qué? Yo no puedo pagarte en el mismo tiempo y el mismo monto de cuotas. Entonces, ¿sabes qué? Consolida toda la deuda y aplázame más el tiempo. Si yo tenía que pagarte en 2 años, pues ahora te lo puedo pagar en 4 años porque quiero que la cuota baje por lo menos a la mitad. Más no puedo pagar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Consolidan el capital más los intereses acumulados a la fecha y te hacen un nuevo cronograma y te estiran más el tiempo y las cuotas bajan, ¿no? ¿Eso te genera un malestar en el sistema financiero? Sí. Una refinanciación, sí. Pero bueno, es un cambio contractual, ¿no? Va a depender de la realidad de cada persona o de cada empresa. Otro caso sería la sustitución de varias deudas que vencen en fechas diferentes por un solo pago, ¿no? Eh, Tú tienes varios compromisos y tú quieres pagar en un solo monto, bueno, tienes que saber a cuánto equivale los montos que tienes ahora o los montos futuros traídos a un solo periodo, ¿no? Pagos anticipados con relación a una o varias fechas de vencimiento prefijadas, si tú quieres pagar anticipadamente, o prórrogas de vencimiento de plazos pactados. Tú ya no lo quieres pagar ahora, lo quieres pagar dentro de 3 4 meses, entonces eso generalmente te hace una recarga de intereses, ¿no? En algunos casos. Entonces, ese tipo de operaciones son las que se ven con estas ecuaciones de valor. Para el cálculo de equivalencias de capitales a interés simple o compuesto es necesario fijar una fecha focal, una fecha de evaluación, y plantear una ecuación de equivalencia donde se pagan en igualdad las condiciones originales y las nuevas, y luego despejar la incógnita planteada. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto tú vas a cambiar la fecha o quieres plantear una nueva forma de pago, lo importante es que los montos que vas a pagar sean equivalentes, ¿sí? Al monto que tú pagarías en el contrato original. Y al decir equivalentes quiere decir que no es que vas a pagar menos, ¿no? No es que necesariamente vas a pagar menos, puedes pagar en realidad hasta un poquito más, pero el tema es que sea un monto equivalente. Recuerden que el tiempo
Ya hemos visto operaciones de valor presente o de valor futuro. Y sabemos que un monto hoy es equivalente a un monto dentro de 3 años por una tasa de interés. Obviamente es un monto mayor, pero es un monto equivalente finalmente. Es el mismo monto, pero por los intereses generados en ese tiempo es equivalente a ese monto, ¿no? Entonces, ese tipo de operaciones son las que vamos a ver. Si una fecha focal se considera presente o momento cero, hoy, el importe del monto de la cuenta de esta fecha se denomina valor presente o valor actual, ¿no? Análogamente, si una fecha focal se considera en el futuro, eso se denomina valor futuro. ¿Ok? Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Valor actual, valor futuro. Y acá ponemos un primer ejemplo, ¿no? Ejemplo de cambio de tasa, por ejemplo. Tú ves que en los tres primeros días la tasa es 10%, pero te dicen que a partir del día 4 la tasa de interés va a ser 5%. A partir del día 3 va a ser 5%. Entonces, eso genera, ¿no? Tú tienes que ver dónde, en qué periodo se hace el cambio de tasa. Ahí vemos que para el ejemplo, el cambio de tasa se hace en el periodo 3. ¿Sí? En el tercer día. Tú sabes que los dos primeros días, hasta el día 3 vas a pagar 10 y a partir de ahí vas a empezar a pagar 5%, ¿no? O a percibir 5%. Hay que tener claro en qué fecha se hace el cambio, ¿sí? Siempre. Esa es una de las cosas que primero hay que tener en cuenta siempre. ¿En qué momento de nuestro periodo se hace algún cambio? Refinanciación de deuda. Tú tienes, como les había explicado hace un momento, tú sabes que tú estás pagando un monto de 500 soles, por ejemplo, pero ya no vas a poder pagar un monto de 500 soles. Una refinanciación se da siempre y cuando la persona o la empresa no puede pagar el mismo monto, porque no tiene el capital para pagar el mismo monto mensual. Entonces lo que hace, ¿sí? Es, bueno, puedo pagarte, pero puedo pagarte menos. Un monto menor al monto inicial. Entonces, como en el ejemplo, no te puedo pagar 500, pero te puedo pagar 350. Eso quiere decir que a partir de esta fecha, el periodo en el que se renegocia la deuda, mi cronograma cambia. Ahora ya no te voy a pagar 500, sino 350. Te pago menos. ¿Ok? Pero siempre es importante determinar en qué momento pasa esto. Otro caso es la sustitución de varias deudas que vencen en fechas diferentes por un solo pago. Tú sabes, por ejemplo, en este caso que tienes que pagar mensualmente 1000 soles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tú sabes que el pago se inicia en el primer mes y cada mes pagas 1000 soles, 1000 soles, 1000 soles. ¿Qué pasaría si tú quieres pagar todo, pero en el mes 5, por ejemplo, acá? Vamos a suponer que acá es el mes 5. Pero tienes varios pagos posteriores que hacer. Entonces, la idea es cómo hacer todo. Todos estos pagos que tendrías que hacer tú y esos pagos futuros tendrías que traerlos al presente y hacer un solo pago acá. Entonces tienes que encontrar el monto equivalente, hallar un valor futuro de estos pagos en este mes y estos valores futuros traerlos al presente. Hallar un valor actual en base a estos pagos futuros traídos en todos estos. Entonces, todos estos montos los sumas acá, más todos los montos que están acá, los sumas acá. La suma de esto es el total que tendrías que pagar si quisieras hacer un solo pago. Pago anticipado con relación a una o varias fechas de vencimiento prefijadas. Fecha en la que se realiza, acá por ejemplo, ¿no? Tú tienes varias fechas, pero tú dices, bueno, yo quiero hacer un pago anticipado, lo voy a pagar antes. O sea, en esta fecha quiero pagar todo lo que se me viene adelante. Ya pagué la primera, ahora en la fecha 2 quiero pagar todo lo que se me viene adelante. Hasta el mes 10, ya. Todos estos 8 pagos que tendría que hacer, los quiero pagar también hoy. ¿A cuánto equivalen esos 8 pagos que tengo que hacer hoy? Hoy quiero pagar todo. Ya, ese es un pago anticipado. Ejemplo de flujos equivalentes. ¿Qué son los flujos equivalentes? Quiere decir que en un periodo voy a tener los mismos montos de pagos. Sea porque son depósitos iguales o sea porque son pagos de cuotas iguales de repente, ¿no? Yo puedo depositar de repente 400 soles cada mes o puedo pagar un préstamo 400 soles cada mes. Cuando los montos son iguales,
en un periodo, esos son flujos equivalentes. Esto es lo que en el Excel se conoce como pago. Los pagos son los montos que se repiten en un mismo periodo. Los montos iguales se repiten en un periodo determinado. Ejemplo de flujos equivalentes, también, ¿no? Con pago diferido, quiere decir que el primer mes y el segundo mes no se paga nada, pero a partir del tercer mes empiezo a pagar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero saber cuánto es el monto que yo tendría, cuál es el monto actual, el valor presente, por ejemplo, de estos pagos, de este pago de 300, de este pago de 400 en el tercer mes y 400 en el cuarto mes, ¿qué tendría que hacer? Estos dos pagos los tendría que traer acá un mes antes, al mes 2, para saber cuánto es el monto equivalente de estos dos valores. Y este valor solito que encuentro acá en el mes 2, que es el equivalente a estos dos montos de 400, los traigo acá al presente, al mes 2. Este valor sería un valor futuro que ahora lo voy a traer al valor presente. Y hallo el valor equivalente en el periodo 0. Esto lo vamos a ver con ejemplos claros ya en el día de la videoconferencia, pero sí me interesa que entiendan la lógica de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro caso tenemos? Dice ecuación equivalente con pago especial, ¿no? Con pago especial. A veces se dan, yo tengo que pagar 400, ¿no? Y en base a este valor presente yo quiero saber cuánto es lo que tendría que pagar aquí. ¿No? Tengo un monto X, 2X, o sea, este monto, una vez que yo sé cuánto es este valor, tendría que saber multiplicar por 2 para saber cuál es el valor en el cuarto pago, ¿no? Este tipo de ejemplo lo vamos a ver en clase, ¿ok? Pero me interesa que entiendan la lógica de cómo se dan estas cosas. Ahora, si tengo un solo monto en 400, hay un valor equivalente. Este es un valor futuro en el periodo 4. Ahora voy a hallar un valor futuro en el periodo 0, ¿no? Simplemente hallar un valor actual en base a un valor futuro. Listo. Eso ya lo hemos hecho. Ecuaciones de valor equivalente. Es como traer estos montos de 10.000. Dice la tasa mensual, ¿sí? Yo tengo esta tasa y digo, ya con esta tasa, ¿cómo trabajo el caso? Bueno, yo voy a hallar ahora, esta es una tasa mensual, entonces voy a hallar, ¿cuál es el valor de estos 10.000? En el periodo 3 hay 10.000, en el periodo 5 son 15.000. Yo quiero saber a cuánto equivalen ambos montos, pero hoy. ¿Qué tendría que hacer? Estos 10.000 pasarlo un periodo más a un valor futuro y obtener este monto, y ahora hallar un valor actual en base a este valor futuro de 15.000, traerlo un periodo antes. Sumo esos dos valores, ¿no? Obviamente a través de esta tasa de interés, porque es mensual, y ese es el valor total en el periodo 4. ¿No? Lo mismo aquí, tengo este valor en 30 días y tengo este valor en 60 días. Pero me da una tasa trimestral. ¿Qué tendría que hacer? Esta tasa trimestral pasarla a una tasa de mes y luego pasarlo, ¿no? Estos 30.000, ¿cuánto es su monto equivalente acá en 120 días? O sea, en 4 meses. Y estos 40.000, ¿cuál es su monto equivalente dentro de 120 días? ¿Me entienden? Sumo estos dos valores y este es el valor total en el mes 4, ¿no? Que son 120 días. Y estos son ejemplos similares. Y acá también, por ejemplo, consolidación de pasivos. Acá hay un caso de una empresa que tiene deudas con varios bancos, con el banco P, con el banco Q, con el banco R, con el banco S, con el banco T y con el banco U. Ya. Ahí con el banco P tiene una deuda que ya se venció hace 93 días. Con el banco Q tiene una deuda que se venció hace 78 días. Con el banco R, una deuda que se venció hace 30 días. Este es el monto que debe y esta es la tasa. Y estos son los montos que están por vencerse. Dentro de 44 días se va a vencer en el banco S, dentro de 65 en el banco T y dentro de 76 en el banco U. La pregunta es, me dicen, si yo quisiera pagar todo dentro de 30 días, ¿qué tendría que hacer? Los montos que ya debía, los tengo que traer al presente. ¿Sí? O sea,
los paso todo esto como si fuera un valor actual, los paso a un valor futuro, pero en el día 30, ¿no? ¿Qué tengo que hacer primero? Si depende de la tasa. Como voy a trabajar con días, 30 días, eso, entonces lo importante es que yo halle la tasa diaria, porque acá me están dando una tasa trimestral, entonces esta tasa trimestral la paso a una tasa diaria y con esa tasa trabajo para este caso. Convierto esta tasa a una tasa diaria y trabajo con estos 78 días, ¿no? Atrás, y todo lo paso al día 30. ¿Ok? Estos son casos que vamos a ver, pero lo importante es que ustedes entiendan que o bien pasamos del presente al futuro o del futuro al presente y encontramos un solo valor. ¿Sí? Este es un caso que vamos a ver también. Dice, en la negociación sostenida por la empresa Ambes con el funcionario de crédito del banco, ¿no? Unix, se aprobó un crédito que sustituyera las deudas de esta empresa de 10.000 y 15.000, con vencimiento a 3 y 5 meses, respectivamente, por un pago único a 4 meses. La tasa efectiva anual, la TEA, es del 30%. ¿Cuál es el importe que deba pagar Ambes en esa fecha? ¿Qué quiere decir? Me están hablando del periodo en meses, en el mes 3, 4 y 5, pero me piden hallar en el mes 4. Yo debo 10.000 en el periodo 3, en el mes 3, y 15.000 en el mes 5. Pero yo quiero pagar todo en el mes 4. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer es pasar esta tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual. Y esta es la tasa equivalente, aplicando la fórmula, ¿no? 1 más 30% elevado a la 1 sobre 12 menos 1, para hallar la tasa. Cuando ya tengo la tasa mensual, ahora, este valor de 10.000 que está en el mes 3, yo lo llevo al mes 4. O sea, con un periodo, con un mes y con esta tasa mensual. Hay un valor futuro. Y estos 15.000 lo traigo al presente. Este es un valor futuro, pero ahora voy a hallar un valor actual un mes antes, con un periodo y con esta tasa. Sumo los dos valores y ese es el valor total que tendría que pagar en el mes 4. Acá está. Este es el valor futuro de los 10.000 pasado un mes y este es el valor presente de los 15.000 en el mes 5 llevado al mes 4. La suma de esos dos me da 24.896. Y eso es lo que tendría que pagar. Y este es un caso similar también, de llevar todo al futuro, convirtiendo la tasa, igual a este caso, ¿no? Todo traerlo, todo lo que hayamos visto, esta es la manera de operarlo, ¿ok? Esta es la manera de operarlo. Entonces, lo importante es saber de acá, del día 93 hasta el día 30, ¿cuántos días han pasado? Son 93 días más 30, estamos hablando de 123 días. 78 para llegar al día 30, ¿cuántos días son? 78 más 30 son 118. ¿No? 108, perdón, 108. 13 días antes ya se había vencido, para llevar al día 30 son 13, más 30 son 43 días. Y así tengo que trabajar cada uno de estos valores, una vez hallando la tasa diaria y llevarlo al día 30, ¿no? Y lo mismo acá, los valores futuros los llevo al presente. Acá tengo que retroceder 14 días, acá tengo que retroceder 35 días y aquí tengo que retroceder, ¿cuántos días? 46 días, ¿ok? Eso es lo que tengo que hacer y esos son los resultados. Bueno, de acá vamos a ver la práctica ya, que vamos a trabajar ya luego en clase, con el profesor de prácticas, pero estos ejemplos los vamos a hacer en Excel, ¿sí? Porque es importante que ustedes entiendan que se puede pasar de valor presente a valor futuro o de valor futuro a valor presente y encontrar un solo monto en muchos casos, ¿ok? Eso es lo que teníamos que ver el día de hoy y ya nos vemos en clase.